Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tuve un cambio. 337 del Nuevo Himnario Popular. Buenos días, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Gracias porque nos permite reunirnos este domingo 27 de diciembre ya. Gracias a Dios porque nos permite llegar hasta estos momentos. El Salmo 41 al 3 nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienvenidos, hermanos, a este culto de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Damos gracias porque nos permite estar todavía a través de este programa, de esta manera de línea que estamos alabando el nombre de nuestro Dios. Sabemos que hay bendición a pesar de estar así en línea, porque lo expresan en las diferentes redes sociales de nuestra iglesia, y les damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan en cualquiera de sus dispositivos, en cualquier lugar de aquí de la ciudad, municipios, estados o incluso de otros países que nos estén viendo. Bienvenidos, hermanos, a este culto que lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. Yo creo que hay muchas formas de gratitud que podemos nosotros tener. Agradecemos a nuestro Dios por la salud que ha dado a muchos de nuestros hermanos que han pasado por enfermedad en esta pandemia.
Gracias porque Él ha sostenido a cada hogar de nuestra iglesia. Sabemos que ha suplido necesidades de salud primeramente, materiales, pero sobre todo también las espirituales las ha suplido, y eso nosotros damos gracias a nuestro Dios. Nuestro hermano Ramón, en nombre de todos los que forman parte de la escuela dominical, da gracias a Dios por los hermanos que estuvieron concluyendo el año de estudios. Yo creo que fuimos la mayoría, el año de estudios de los mandamientos de Jesús. Gracias a todos los hermanos que participaron como maestros en línea por su esfuerzo, los que estuvieron llevando las clases con los niños, con los adultos, ¿verdad? Ese esfuerzo, esa dedicación en medio de esta contingencia, yo creo que es de gran testimonio y es de gran aprendizaje para nuestros niños, nuestros jóvenes y para nosotros como adultos. Gracias a nuestro hermano Daniel Casillas por las conclusiones presentadas el domingo anterior en la última clase de la Escuela Bíblica del año. Yo creo que todos los que colaboraron para que esto sea posible se gozaron incluso hasta más de nosotros que estuvimos recibiendo esa enseñanza. Damos gracias a Dios por ello. A nombre de la Escuela Bíblica Dominical, el staff de colaboradores y nuestro hermano Ramón Martínez, que está enfrente de ello. Gracias a nuestro Dios por eso, y gracias a Dios porque innumerables testimonios que hemos leído en nuestras redes sociales de bendiciones que nuestro Dios ha derramado en los hogares de nuestra iglesia. Hermanos, también ponemos en las manos de nuestro Dios la guía que Él tenga para cada una de nuestras vidas, cualquiera que sea. Ponemos en las manos de nuestro Dios la salud de los hermanos que aún están pasando por enfermedad. Pedimos que su mano sanadora los toque, que el Espíritu Santo acampe en los hogares que tienen esta necesidad. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana, porque tú nos bendices, nos guardas y nos proteges. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Estamos a distancia, Señor, pero estamos más cerca de ti. Estamos juntos en esto, Señor, y eso nos hace sentir el amor grande que tú tienes por nosotros, por tu iglesia. Padre, sé con mis hermanos que aún están padeciendo esta enfermedad. Gracias por los hermanos que han pasado por esta enfermedad y son de testimonio. Padre Celestial, gracias por los trabajos de la iglesia que se siguen dando, por las clases en línea que se han llevado a cabo. Gracias por los hermanos colaboradores, nuestros hermanos pastores que estuvieron también ahí al pie del cañón, trabajando, Señor, para que el conocimiento de tu palabra se dé en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Gracias, Padre, porque todas las cosas que suceden no tienen otra cosa que sea un propósito tuyo en nuestra vida aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque todas las cosas que suceden es voluntad tuya y sabemos que cualquier resultado que es honra y gloria tuya nada más. Padre, te pedimos que te quedes con nosotros, que estas alabanzas que se han de llevar a cabo, las lecturas, la predicación, Señor, que sean elevadas hacia ti, sean un olor fragante, Señor, de nosotros como ofrenda hacia tu nombre. Perdona nuestras faltas, Señor, y quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo creo que la gratitud es grande y vamos a hacer la lectura bíblica en esta mañana. Ahí les pido, si tienen su Biblia a la mano, que vayan a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3, son 18 versículos. Yo lo voy a hacer, ustedes síganme ahí en sus hogares, hermanos. Segunda de Corintios 3, la palabra de Dios dice: ministros del nuevo pacto, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés
a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Vamos a dar tiempo a la ofrenda musical que esta mañana está a cargo de nuestra hermana Denis Robles como preparación para el mensaje de nuestro pastor, hermano Juan Samuel Pacot Rivera. A lo mejor al
Hermanos, buenas tardes. Estamos en este domingo 27 de diciembre, arrancando una campaña de 42 días, para ser exactos, en las que abordaremos una revolución fundamental. Es una campaña que inspiró Dios al hermano Gilberto Gutiérrez Lucero de la Iglesia Bautista Oreb de México. Ya se ha puesto con varias iglesias, así ha causado mucho beneficio, mucha bendición, mucho despertar, mucho avivamiento en toda la iglesia, en todos sus departamentos, en todas sus familias, en todos sus ministerios, en todas las personas. Y estamos arrancando hoy, es el primer domingo de la campaña. Y vaya que al inicio se debe presentar un pasaje fuerte de la Escritura donde venga precisamente este mensaje compactado, revelado por Dios. Y eso se encuentra ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, los versículos 17 y 18. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos los inicios son importantes. Estamos iniciando una gran campaña que abarca a toda la iglesia, y por eso quisiéramos que hoy quedara muy claro quién es el que hace los cambios, quién es el que bendice, quién es el que transforma a las personas. No es un libro, no es un pastor, no es toda la iglesia coordinada. Es el Espíritu Santo que nos lleva hacia la persona que Dios quiere que seamos. La persona como individuos, como cristianos, la persona como cuerpo de Cristo, como iglesia. Hablábamos el domingo pasado de que es necesaria una revolución cuando las cosas no funcionan bien. Y veíamos que no funcionan bien cuando no crecen. Si una unión no está creciendo, si un departamento no está creciendo, si una escuela bíblica dominical no está creciendo, si las misiones no están creciendo, si el coro de la iglesia no está creciendo, es necesaria una revolución. Porque no nos hizo Dios para quedarnos parados. Ninguna planta se queda parada, ningún animal se queda sin crecer, ningún ser vivo se mantiene chiquito, sino que todo, por la palabra de Dios, por la orden de Dios, crece. Es lo normal, esa señal de vida es que está creciendo. Tanto la planta como el perrito, como un niño que crece, como una persona. Una iglesia debe estar creciendo siempre y reproduciéndose y extendiéndose. Eso es lo normal en salud. Entonces, si no está ocurriendo, si somos los mismos miembros de hace 5 años y si nuestros departamentos siguen también pequeños, es necesario hacer cambios. Y ningún cambio en ninguna dirección que no sea en la dirección que marca la Biblia. Y ningún cambio en ninguna dirección que no lo haga el Espíritu Santo. Eso es importante. En estos 2 versículos vemos un discurso del apóstol Pablo muy valioso para una iglesia que él amaba mucho, la iglesia de los Corintios. Y esa iglesia había crecido y se había hecho fuerte y se había hecho robusta, pero de pronto se detuvo porque había caído en un montón de complicaciones. Las relaciones entre ellos eran tensas, había grupos, había gente que estaba con Apolos, gente que estaba con Pedro, gente que estaba con Pablo, cosas así, ¿no? Se tenían abusos en la cena del Señor, se hablaba desordenadamente en las lenguas, se había olvidado del amor para hacer exaltar los dones que distinguían a algunos, y se sentían muy orgullosos de un don, pero no lo ponían al servicio de los demás, entonces de nada servía ese don. Era importante hacer cambios y una revolución
fundamental, o sea, los fundamentos que hemos olvidado, debemos volver a tomarlos. Y también es verdad que cualquier revolución que es implementada solamente por hombres no transforma nada. A lo mejor lo único que pasa es que ahora son otros los que mandan, ahora son otros los que abusan. Pero la circunstancia de injusticia sigue siendo. Estoy hablando de las revoluciones en el mundo, pero la revolución fundamental es una revolución interna del corazón, para dejar de llevarnos por la esclavitud de la ley y entrar en la libertad del espíritu, porque esa es la diferencia entre lo que hoy es una religión y lo que era la iglesia primitiva. Hoy tenemos muchas reglas, no solo los mandamientos de Jesús que son vida, sino reglamentos y costumbres y hábitos y cosas que nos detienen de crecer. Y si vemos que, oiga, debíamos hacer esto, dice, no, aquí no acostumbramos a hacer eso. Pues no lo acostumbramos porque lo dejamos de hacer hace muchos años. Siendo que la iglesia primitiva lo hace y siendo que el Señor lo manda, nosotros no acostumbramos a hacer eso. Terrible, ¿no? Muy, muy terrible. Entonces hay en este pasaje dos palabras clave. Pablo se considera siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, pero está predicando la libertad que tenemos en el Espíritu. Y esa es una contradicción, es una paradoja. ¿Cómo vamos a tener libertad si somos esclavos? Precisamente la esclavitud es lo contrario de la libertad. ¿Soy esclavo de Jesucristo o soy libre? Y mucha gente piensa que libre es estar lejos de Dios y hacer lo que tú quieras. Para ellos eso se llama libertad. Pero en realidad eso se llama libertinaje. No es libertad. O se es esclavo de otras cosas. Una muchacha, una hermana, le preguntaba al pastor Gutiérrez, oye hermano, ¿qué piensa usted del amor libre? Dice, bueno, pues el amor libre es lo más hermoso que hay. Yo lo practico todos los días. Pastor, ¿usted anda en amor libre? Sí. Hace tantos años, mi esposa y yo, en pleno uso de nuestra libertad, de nuestros deseos, de nuestra voluntad, decidimos libremente unirnos en matrimonio. Y fue un matrimonio de amor, y lo sigue siendo. Y estamos unidos libremente por nuestra voluntad, entregados el uno al otro. Tal vez usted está equivocada y piensa que el amor libre es una calentura que ocurre saliendo de un antro después de bailar toda la noche y hacer un sexo indebido con una persona extraña. Eso no es amor libre, eso es esclavitud sexual. Eso es estar sometido por las hormonas. Eso es una desviación que trae muchos conflictos y problemas a la sociedad y a las personas que lo practican. Eso no es amor libre, ni es amor, ni mucho menos es un amor libre. Es una esclavitud al vicio, una esclavitud a las pasiones, una esclavitud a las hormonas, una esclavitud al sexo. Estamos obedeciendo a Satanás cuando alguien practica esas cosas, pero eso no es amor y eso no es libre tampoco. Lo que dice la Escritura es diferente. Y les voy a leer hoy el versículo 3 de este capítulo 3 de 2 Corintios. Dice, siendo manifiesto que sois ustedes cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas con tinta, no con tinta sino con Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hay dos tipos de religión. La religión apegada a la ley y la religión apegada al espíritu. Pero como dice el papel, la carta hoy, que la ley está escrita con tinta.
en una piedra. Pero el Espíritu está escrito con la sangre de Cristo en nuestro corazón. Son dos tipos de religión. La religión de la esclavitud a la ley y la religión de la libertad en el Espíritu. Son cosas muy distintas y muy importante que podamos entenderlas. Realmente debemos hacer una comparación de 5 puntos entre la esclavitud de la ley y la libertad en el Espíritu. Una se escribe en piedra, la otra se escribe en el corazón. Esta se escribe con tinta, esta se escribe con el Espíritu, con la sangre de Cristo. Esta produce condenación y esta produce justificación. Esta produce muerte, esta produce vida. Quiero decir, la ley de Dios, que es infinita y que es perfecta, fue revelada para que nos diéramos cuenta de que somos pecadores. No fue revelada para que seamos salvos, porque no dijo, bueno, cumple todos los mandamientos y serás salvo. No dice eso la Biblia, nunca. Nos da mandamiento para que veamos que no somos capaces. Como seres humanos no somos capaces de cumplir la ley. Cumplimos algunas cosas sí, pero otras no. Y con esas cosas que no, ya somos clasificados como pecadores. Y por esas cosas que no, somos considerados condenados. Y por esas cosas que no cumplimos, ya estamos llevados a la muerte y a la muerte eterna. Así es. Entonces, por el cumplimiento de la ley, ninguno sería justificado. Nada más nos sirve como una referencia para ver qué tan mal andamos. ¿De acuerdo? Un espejo no nos sirve para peinarnos, sino para darnos cuenta que estamos despeinados. Y el peine pues sí nos serviría, pero el espejo nada más nos dice, andas despeinado, lávate la cara, ¿verdad? Así la ley de Dios ha sido un espejo para nosotros, para que veas cuán pecadores somos y cuánto necesitamos ser perdonados, lavados, salvados, justificados. Lo necesitamos y mucho. Por eso tanto la ley de Moisés como los profetas anunciaron que vendría un Salvador. El Señor Jesús vino y vino a cambiar esas cosas, no a quitarlas. Él cumplió la ley. Cada mandamiento de la ley lo observó. Él no mató a nadie, él no cometió adulterio, él no robó, él respetó a sus padres, él iba al templo los sábados, no hablaba falso rumor. Ninguno de los leyes el Señor la violó, sino que las cumplió perfectamente. Pero sabiendo que nosotros no podíamos hacer eso, vino a morir por nosotros y nos dio de su Espíritu, para que entonces, justificados pues por la fe, tendríamos paz para con Dios. Fíjense que hubo un resplandor en el rostro de Moisés muy grande cuando él bajó con las tablas de la ley. De tal manera que la cara de Moisés brillaba intensamente. Y brillaba tanto que los judíos no querían ni verlo, ¿no? Se asustaban con ese brillo. Y Moisés tuvo que poner un velo para que tapar la gloria de esa revelación que Dios le dio. Porque los judíos no querían ver la gloria, no querían ver el brillo, se asustaban con eso. Y dice Pablo, si aquella revelación de la ley que nos trae condenación y muerte brilló tanto en la cara de Moisés, ahora el resplandor de la gloria del Señor Jesús es mucho mayor, porque esta es la manifestación de la gloria de Dios para justificación y para vida eterna. Así que nuestra competencia, el hecho de que ahora seamos capaces de creer y de obedecer y de hacer lo que Dios quiere que hagamos, no viene de nuestra buena voluntad o de nuestros buenos pensamientos, sino que viene de Dios. Dios es el que nos hace capaces. Nuestra competencia
viene absolutamente de Dios. Así que teniendo tal esperanza, el versículo 12, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquel que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se leen en el antiguo pacto, les queda puesto el mismo velo, no descubierto, el cual solamente por Cristo es quitado. De tal manera que para que una persona quite el velo de la ley, es necesario que conozca a Cristo Jesús. Mientras no se conozca a Cristo Jesús, el religioso sigue predicando la ley y hasta escribiendo nuevas leyes para hacer más difícil el cumplimiento y para juzgar a los hermanos que no cumplan y para expulsarlos o quitarlos de todo privilegio. Y esas cosas es muy importante que entendamos que no estamos aquí por la ley, estamos aquí por la gracia de Dios y que el Espíritu de Dios es el que nos ha transformado y nos hace competentes. Y la ley es un reflejo de nuestra falta de santidad. Los religiosos del tiempo del Señor no distinguían el propósito de la ley. Nada más decían, te tienes que lavar, no puedes comer en sábado, no hagas esto, no hagas lo otro. Y se convirtieron en religiones de puras exigencias y prohibiciones. No de promesas, no de gracia, no de esperanza, sino de exigencia, de obligaciones y prohibiciones. Y las iglesias que seguían nada más por eso necesitan cambiar, necesitan tener una revolución fundamental, que es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Aunque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados por la gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si nosotros somos hijos de la gracia, si hemos aceptado el poder del Espíritu Santo en nosotros, somos libres verdaderamente. La libertad no significa que no tengas un Señor, significa que tú puedes elegir cuál Señor vas a seguir. Esa es la libertad. Y la alta libertad es cuando tú escoges al mejor Señor que existe para servirlo. Porque si no obedeces al Señor, vas a obedecer al maligno o a algún ser terrenal. Y eso te va a hacer esclavo, y eso te va a hacer infructuoso, y eso te va a haber perdido y lleno de condenación. Concentrémonos pues en este principio y reflexionemos en dónde estamos nosotros parados. Si hemos estado siguiendo solamente las leyes humanas o las leyes divinas, pero sin la gracia del Señor estamos realmente perdidos. De eso se trata la revolución de la libertad, la revolución fundamental, para que el Señor, que es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa es la primera paradoja que debemos entender para arrancar esta revolución fundamental. Vamos a hacer una oración, hermanos, porque necesitamos mucho cambio, primeramente cada uno de nosotros, y luego con nuestra pareja, y luego con nuestra familia, y luego con la iglesia y con la comunidad. En esta campaña vamos a tener devocionales personales, por eso cada quien debe tener un libro y leer nada más la lectura del primer día, mañana, lunes. Le va a llevar unos 7 minutos leer eso. Y luego habrá tiempo para escuchar un mensaje hablado del pastor Gilberto Gutiérrez, que nos va a llegar al WhatsApp. Y luego vamos a tener 7 motivos para orar. Y terminando de hacer este devocional, no habrán pasado 20 minutos
y ya podemos ir a nuestras quehaceres y actividades. Eso es lo más central, lo más individual, el leer, el hacer nuestro devocional cada mañana al despertar. Luego en la tarde vamos a tener devocionales con un pastor, con un diácono, con un hermano, con un líder de la iglesia a las 9 de la noche, todos los días. Hay que conectarnos al Facebook y al YouTube para escucharlos. Van a ser temas relacionados, todo relacionado. Luego vamos a hacer grupos celulares, hermano. Grupos celulares consistirá en tener a familias que vivan muy cerca, 3 o 4 familias que vivan cerca, para que se junten un día de la semana y tengan un estudio. Va a haber un anfitrión, va a haber un líder. Usted va a estar invitado a alguno de esos grupos que vivan muy cerca. Si usted es de Santa Catarina, pues allá. Y si usted vive en Escobedo, bueno, pues allá con hermanos de Escobedo. Si usted vive en Guadalupe, bueno, pues los hermanos de Guadalupe. Vive en el centro de México, Monterrey, bueno, pues aquí. En Cumbres, bueno, pues allá. El chiste es que vivamos muy cerca unos de otros, las familias que nos vamos a reunir en cada célula. Serán de 3 o 4 familias, 8 a 12 miembros. De inicio va a ser a través del Zoom, para no hacer reuniones de más, que nos vayamos a infectar o algo. Pero en cuanto se pueda, esas reuniones van a ser presenciales en la casa del anfitrión. Luego vamos a saber quiénes son los anfitriones. Aquellos que dicen, yo pongo mi casa. Y él no tendrá más obligación que prestar su casa para que se reúnan las personas, cuando ya haya posibilidades de reunirnos, ¿no? Y el líder va a llevar el tema que el pastor les va a dar a todos los líderes de células, y lo van a discutir durante 15 o 20 minutos también el tema. Todos van a participar, todos tienen que aportar, preguntar, opinar. Y después de eso habrá una alabanza, un canto específico de esa semana, y terminando esto, un tiempo de oración, orando por las necesidades del grupo. ¿Ok? También vamos a tener información, el boletín de oración, para todas las necesidades que hay hasta de la obra en el mundo, pero eso lo tendremos que hacer en nuestros devocionales personales. Aquí vamos a orar por las necesidades del grupo. Si alguien tuvo un conflicto, una enfermedad, una prueba, algo, un pecado que no puede dominar, ahí es el momento de confesarlo, orar juntos. Y el secretario tomará nota de asistencia, quién vino, quién no vino, a quién piensan invitar, cuándo va a venir el que invitamos, si ya vino, no, si no quiso invitar a otro, etcétera, de tal manera que siempre haya actividad de vida. Una célula es como una pequeña iglesia que tiene su proclamación, su alabanza, tiene su tiempo de oración, tiene su administración, su tiempo de ofrendas también. Las reuniones de las células serán de 1 hora estricta, debe empezar a las meras 8, debe terminar a las meras 9, el miércoles o el jueves. Cada grupo se pondrá de acuerdo qué día es mejor. Y ahí vamos a tener temas también relacionados con esta campaña. Los domingos las predicaciones van a estar basadas en la campaña y las clases de la escuela dominical van a estar basadas en la campaña de la oración fundamental. Así que todos nos vamos a enterar de la voluntad de Dios en las Escrituras para con nosotros. Les invito pues a estar atentos, a asistir a sus células que les toca, ya sea en Zoom o presencial cuando esto se pueda. Quiero decir, se podría si se tiene una terraza o un jardín, porque los virus atacan en lugares cerrados, recuerden eso. Si alguien tiene un gran jardín, puede invitar a su célula ahí, pero si no, vamos a hacerlo por Zoom mientras pasa la contienda. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en cada cosa y en cada caso. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por este hermoso mensaje. Muchas veces hemos sido más bien legalistas, más bien aferrados a la ley y estamos bajo condenación, y estamos impidiendo el crecimiento, estamos negando la libertad del Espíritu y estamos negando la gracia y muchas cosas.
Permite que en estas semanas de estudio bíblico podamos recapacitar y ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Bendice, Señor, a cada maestro, a cada líder de departamento, a cada líder de ministerio, a cada líder de célula, a cada líder de familia y a cada hermano, para que nuestra campaña sea de mucha bendición para todos. Pues lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga, hermano. Guíame, Jehová, en tu justicia. Endereza delante de mí tu camino.